internacionalmente hay problemas y hay muchos. Lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, es terrible. De verdad terrible. Yo creo que el mundo está en un momento de gran crispación actualmente. Ya hay jefe para el gobierno de transición en Siria. Ajá, ¿y cómo se llama? Mohamed al-Bashir. Sí, es un político islamita con formación en ingeniería, leyes islámicas. Y bueno, está apoyado por el grupo que tumbó a Bashar al-Assad. HTS. Sí, exactamente. Así es. Entonces ya ahí las cosas como que van un poco avanzando en ese sentido. Yo no sé si para bien o para mal, vaya. Con el perfil, ¿no?, de quien va a sustituir al depuesto presidente. Mira, lo que está ocurriendo en Siria, de Siria. Lo que está ocurriendo en Siria podría parecer hasta irónico, contradictorio, pero yo creo que dentro del problema, Ivonne, ahí podría haber una salida. Fíjate que antes... Pero ahí, déjame darte el dato, como información que la tengo, para que entonces vayamos un poquito al análisis, porque él se supone que solamente va a gobernar de manera transitoria hasta que empiece todo un proceso constitucional y hasta que se forme el nuevo gobierno, que parece ser que es en marzo del año que viene. O sea que no es que el tipo se va a quedar ahí de manera definitiva, pero es interesante ver, por ejemplo, el perfil que tiene él respecto al papel que le corresponde jugar en esta coyuntura, que es bastante complicada, ¿no? Lo que está ocurriendo en el detonante de Siria. Sí, yo te decía que la contradicción es que Siria es un país implosionado por la guerra. Recuerdo como ahora, 2011, con el tema de la primavera árabe, claro, cómo ese país entró en una guerra civil que todavía en el 2014 se estaba peleando. Gracias a Dios, para ellos en esos momentos, tenían la ayuda de Siria, tenían la ayuda, de Rusia, que Rusia estaba fresco y no tenía ningún frente abierto. También tenían la ayuda en esos momentos del Hezbollah, que son los milicianos del Líbano, que a su vez son apoyados también por Irán. Es decir, que los países el eje de la resistencia que pelea contra Israel, que ha peleado contra Israel desde la guerra de los 6 días del 67 hasta el sol de hoy, estuvo apoyándolo a ellos. Pero ¿qué pasa? Ese país está muy dividido en 6 grupos rebeldes. Están los kurdos al norte, está el ejército nacional al sur, que es apoyado por Estados Unidos. Tú tienes entonces el HTS, el de Al-Golani, que fue el que logró finalmente derrocarlo, y tú tienes el Frente de Liberación, que está al norte, que son los más allegados a la gente de Turquía. Recuerda que Turquía tiene 6 millones de sirios exiliados, o sea, lógicamente Turquía es el país más afectado. Bueno. Pero ¿por qué yo digo, sí, y te paso, Ivonne? ¿Por qué yo digo que lejos de esta confrontación verse una luz difícil, podría haber una luz en el camino? Y es que ellos aparentemente se han entendido. Por ejemplo, cuando el HTS de Al-Golani logró derrocar a Bashar al-Assad, el frente que apoyan a Turquía seguían peleando con los kurdos, que también están a la parte norte. Sin embargo, cesó el fuego para que pudieran ponerse de acuerdo. Al mismo tiempo, Israel, Ivonne, que te decía ahorita, ha seguido bombardeando objetivos militares. Lo que ha aprovechado es la debilidad de Siria en estos momentos para poder anular un país que todo el tiempo ha sido, desde que ellos se apoderaron de los Altos del Golán en el 67 hasta el día de hoy, ha estado en conflicto con ellos. Aprovecharon ahora para debilitarlo por completo. Pero aparentemente, con excepción de del ISIS, del Estado Islámico, que está a la parte este y que está muy a la parte del desierto, yo creo que esos rebeldes, Ivonne, aparentemente se van a poner de acuerdo. Bueno, y Siria, Israel, que ha jugado su papel en todo esto, y el otro día conversábamos en la semana cuando se produjeron esos acontecimientos, que precisamente fue el ejército israelí que en medio de esta coyuntura pues lanzó una jornada de incursiones que no se había visto, intensa, muy intensa en Siria, desde la guerra de octubre de 1973. Son muchos frentes, ¿no?, en los que tiene ahí. Y Fuerza Aérea y todo el mundo, o sea, esa incursión ha sido una cosa, y lograron de entrada sus objetivos, porque estamos viendo precisamente a qué nos enfrentamos cuando amaneció el lunes con lo que pasó en Siria, ¿no? Sus naves lanzaron ataques contra la sociedad de Dara completa. O sea, Sí, recuerda que en el caso de Siria ha sido acusado por mucho tiempo, principalmente por los Estados Unidos y la Unión Europea,
de tener armas químicas en Siria. Inclusive Siria tuvo muchas operaciones de investigación y supervisión para el tema de las armas químicas. Pero no es menos cierto que Siria en el 93 utilizó armas químicas contra los kurdos que viven en la parte norte, de Siria. Entonces Israel en estos momentos, aprovechando la coyuntura, comenzó a atacar todos los puntos clave, principalmente bases aéreas sirias, principalmente reservorios de armas, principalmente puertos y lugares estratégicos que sirven para fortalecer la milicia siria, aprovechando la debilidad del momento. Se dice no. Israel ha hecho alrededor en estos momentos de unos 300 bombardeos a Siria. O sea, prácticamente una guerra dentro de la guerra que ha hecho de manera silente, simplemente que los milicianos que han tomado el poder en Siria no se están defendiendo, bueno, porque lo que quieren es su transición. De todas maneras, yo no sé si pudiéramos nosotros si tratamos de hacer una mirada de lo que ocurre, por ejemplo, en estos momentos en Siria, respecto de lo que también se reproduce de alguna manera aquí en América Latina y en el Caribe, o sea, las consecuencias y significación para nosotros con algunos ejercicios que se han estado haciendo, porque una vez queda bastante clara, eso sí nos queda muy claro, y aquí tenemos muchos ejemplos de que las formas de intervención del imperio, claro, en este caso tan neocolonial como tienen poco que ver con ese modelo de los golpes, que son los golpes clásicos. Ahora estamos hablando de los golpes blandos, ya no estamos hablando de invasiones, ya no estamos hablando de esas invasiones directas, hegemónicas, en nuestra región, ¿no? Y si tú te pones a hacer la extrapolación de lo que ha estado ocurriendo, no solamente en el caso de Siria, sino viendo buena parte de lo que está pasando en Oriente Medio, en esa descarnada guerra, por supuesto, que ahí caigo en lo que Fafa siempre dice, pero no podemos quedarnos solamente en el hecho de la recomposición hegemónica de las grandes potencias, que ciertamente es descarnada la presión en ese afán entre Estados Unidos, por supuesto Rusia, todas las potencias en esos países del Medio Oriente. Entonces, cuando ya no es lo mismo, por ejemplo, de lo que ocurría aquí en el país con el tema de Panamá, la invasión, lo que pasó en Granada, e incluso en la propia República Dominicana, lo que quiero decir que las formas de intervencionismo ahora son distintas en medio de todo este proceso a nivel global. Sí, Fafa. Mira, hay un detalle que no puede pasarse por alto. Israel ha estado con el apoyo abierto de Estados Unidos encabezando una política genocida, sin ningún tipo de consideración ni de tolerancia frente a los palestinos. Así es. Y en este momento, Israel es también el que ha expandido ese espíritu. Ahí tú sabes, como tú decías, que 300 ataques aéreos, 300 bombardeos. Lo que te quiere decir que no hay ninguna consideración para la gente, que es un sentimiento rudimentario, primitivo, inhumano, cruel, con el que se está trabajando allá. Siria tenía un problema de 50 años de ausencia de democracia y de fortalecimiento de su propia unidad. Ahora tiene una tendencia a la división, a la atomización y a tener que sentarse a ver cómo reorienta la conexión. Los rusos eran su apoyo. Ahora dicen que los rusos se han puesto a negociar con los guerrilleros. Pero las fuerzas aliadas turcas también, Fafa, en esta coyuntura que acaba de coronar el control de la capital de Damasco en una impresionante incursión de apenas 12 días. Y eso también es sintomático. Pero eso es parte de las cosas positivas, que a pesar de las tensiones... No, eso es lo que nos da seña, Fafa, yo pienso que eso es lo que nos da seña, es de las nuevas modalidades político-militares de incursión a escenarios profundamente internacionales. Pero lo que ocurre es que hay una modificación de la relación de Turquía con Siria, que puede ser favorable porque los turcos lo que están es atenuando la favorable. agresión. Ese grupo apoyado por Turquía y Estados Unidos. Y dicen que Rusia ha estado negociando con la propia fuerza interna que antes combatía. Es decir, ahí hay un planteo que debe replantearse, que no es posible que se ignore, que ante la situación que se vive en el mundo, ahí se permita simplemente que se abra un frente donde esa confrontación de los polos actuales se desarrolle. Yo creo que esta crisis de Siria
es parte del reordenamiento global al que estamos asistiendo. Yo creo que lo que ha ocurrido en estos momentos, quizás como los Estados Unidos acaba de pasar un proceso eleccionario y aún las personas están, que si Donald Trump, que si Elon Musk, o que si el asesino del funcionario del Medicare en Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan. Pero es un golpe grande que Estados Unidos le ha dado, que ha dado en Medio Oriente. Es un golpe al más alto nivel que ha dado Estados Unidos a Medio Oriente. Escuchen el porqué. Porque cuando tú hablas que los países proxy, o cuando tú hablas que el eje de la resistencia, ¿quiénes son el eje de la resistencia en Medio Oriente? Bueno, tú tienes los hutíes de Yemen, que están al sur del Medio Oriente. Tú tienes entonces el Hezbollah, que está al norte de Israel, que está en el Líbano. Tú tienes Hamas, que está al lado de Israel. Y tú tienes Irán y sus fuerzas milicianas iraníes. Ahora, ¿qué sucede? Con la caída de Irán, de Bashar al-Assad, de Irán, prácticamente se debilita por completo este eje de la resistencia. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, Hezbollah, toda la ayuda que Irán le pasaba a Hezbollah, ¿sabe por dónde se la pasaba? A través de Siria, del corredor de Siria, pero ahora ya no tiene esa disponibilidad. Entonces, si tú tienes ahora mismo, Hamas está aplastado por la guerra porque Israel lo ha devastado por completo. Hezbollah ha sido bombardeado por Israel y ahora se le cortó la fuente de suministro. Irán acaba de caer. Prácticamente, no, Irán no, Siria acaba de caer. Estamos hablando que en el caso de Irán, el Ayatollah Khomeini está muy viejo, está prácticamente en sus últimas. De todo este grupo, solamente los hutíes de Yemen son los que quedan más al sur, que quedan un poquito más libres, y aún así ellos también han sido atacados. Yo creo que Estados Unidos ha dado un golpe contundente en Medio Oriente a todos los intereses iraníes, a los intereses rusos y a los intereses también sirios. Eso estaría por verse. De todas maneras, cuando hacía un poco la introducción para tratar de hacer la comparación de lo que está ocurriendo allá, ahí que siempre se ha dado con grupos tribales y con organizaciones yihadistas, y que se da a través de todo el tema de alguna manera impulsar o estimular las diferencias étnicas y religiosas. Cuando tú te pones y haces la comparación con lo que ocurre, por ejemplo, en América Latina, con algunos procesos que se dan, tú te das cuenta que aquí entonces es a través de los cárteles, ¿no? A través del tema de la delincuencia, en muchos casos políticamente organizado, a través del tema de la droga, las formaciones paramilitares. O sea, es ese proceso de recomposición que se da con esas guerras que ahora son diferentes, porque, bueno, ya te digo, le llaman las guerras blandas, pero que tienen un impacto terrible. O sea, para un poco hacer la extrapolación respecto a lo que ocurre aquí. Pero el mundo está bastante convulsionado. Y parece que a veces no nos damos ni siquiera cuenta de la dimensión de lo que está pasando y de lo que podría pasar. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. En el caso del grupo que conquistó o que desplazó a Bashar al-Assad del poder, es el grupo HTS. Sí. Anteriormente eran el grupo asociado al Nusra, ¿verdad? Al Nusra, que anteriormente también habían sido vinculados o era una fracción de Al Qaeda, y cuando pasa a ser ISIS, bueno, pues ellos prácticamente se desligaron por completo, y desde el 2016 Al-Golani, que es su líder, ha tratado de convertirse o pasarse un poquito a ser un poco más moderado, buscando la aceptación de Estados Unidos y de la Unión Europea frente a todo eso. Ahora la pregunta sería, Ivonne, ¿tú recuerdas cómo ahora el combate en el 2014 de las fuerzas sirias y de los rebeldes, principalmente en la ciudad de Alepo, que ahí fue un campo campal? Sin embargo, un campo de batalla. Sin embargo, ahora el grupo HTS de Al-Golani en 1 o 2 días ganó, conquistó sin ningún tipo de resistencia. 12 días. Sí, y entró a Damasco sin ningún tipo de resistencia. Y Bashar al-Assad fue de que a Rusia, de que a pedir ayuda, y se quedó por ahí mismo. Entonces, ¿ustedes creen que eso fue espontáneo o ahí hubo una salida negociada para evitar un derramamiento de sangre? Porque yo no creo que eso fuera como tan gratis, tan free, tan friendly como aparenta. Tan fácil como aparenta, pero lo cierto, por eso estaba hablando sobre la situación, la posición misma de Turquía, que juega un papel importante en todo este proceso. Pero yo creo que tenemos que mirar un poquito más al mundo, porque la verdad, mira, es así que estamos. ¿Tú sabes qué? De una tercera guerra mundial.
Esto podría detonar, no está tan lejos en el tiempo, Fafa. ¿El qué? La ¿La Tercera Guerra Mundial? Claro. Lo que No, pasa, yo no le doy posibilidad a la tercera. No le guerra ve mundial. ninguna posibilidad. Ahora, no se la ve. Porque la gente sabe que nadie la gana, que la pierden todo la de la guerra. Porque cuando hay un monopolio Sobre de todo los porque recursos que tenía Estados Unidos, podía usarlos sin temor a respuesta. Y no, y además la tecnología de ahora no es la misma de Además, 1945, con la por ejemplo. emergencia que hay, señores, la India, la China y Rusia son poseedores ambos de inmensos recursos también tecnológicos y militares. Siria y 2 o 3 más que tenían medios. Estados Unidos tiene un presidente que ha ganado ofreciendo no la afirmación de su poder, sino ver cómo reduce las contradicciones. Estamos en un momento donde la agudización de la guerra no es el futuro, son la solución y la creación de nuevas áreas. Yo espero que lo que ha pasado ahora en Medio Oriente sea un estímulo para fortalecer la alianza emergente del BRIC, de Rusia, de China, de la India, para poder enfrentarse a esas acciones que no tienen como antes el significado de responder pura y simplemente al interés de Estados Unidos, aunque esto le convenga, porque no son ellos los que lo han producido. Es una realidad de un conflicto, 50 años con un grupo lo que pasa militar, es que, Fafa, dictadura. Estados Unidos, lejos de debilitarse en esa zona, lo que se ha fortalecido, porque tú tienes ahí a Turquía, Erdogan, que es un aliado natural de los Estados Unidos. Tú tienes a Benjamín Netanyahu en Israel, que es un aliado natural. Tú tienes a Jordania, que está ahí mismo al lado también, que es un aliado. Pero la situación, de Estados Unidos. de también Netanyahu. tiene Arabia Saudita. Pero o sea, la situación se de ha fortalecido. Sí, pero la situación de Netanyahu y en Israel ahora, en este momento, no es la mejor respecto a Estados Unidos. No es la mejor. Lo que pasa es que Israel ahora mismo está como el papá Pegón y tiene una vara en la mano. Y todo aquel que le dice cualquier cosita lo bombardea. O sea, Sí, Israel pero, ahora no tiene. pero hay un hecho, un reconocimiento global de que está haciendo la matriz del genocidio. Es decir, hay una actitud Totalmente de de rechazo acuerdo. que no es de justificación. Ahora, yo no sé dónde... Y eso es un límite para tú poder generalizarlo. Y por el otro lado, estamos ante la constitución de un bloque que, teniendo ahí a China, a la India y a Rusia, también este ambiente lo fortalece, le crea una noción de unidad. Y esa unidad de ella es superior a todo lo que pueda parecer ahora beneficio de Estados Unidos, porque son las 3 potencias de la zona. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta a la mesa a propósito de eso que dice Fafa. Yo no sé si la lectura sería correcta, interpretar quizás en estos momentos que el conflicto lo podemos reducir a una especie de pugna unipolarista o multipolarista entre el norte y el sur. No sé si eso, porque ¿dónde nosotros podíamos ubicar, por ejemplo, en esta coyuntura a Turquía y al Erdogan, que ha sido un actor bastante clave para el desenlace? ¿Dónde lo ponemos? ¿De dónde las fracciones islámicas, por ejemplo, enfrentadas a muertes ahí en los campos rivales? Habría que plantear todas esas preguntas, Fafa, por lo que usted concluye respecto a eso. ¿Dónde, por ejemplo, qué hacemos con los kurdos? De igual manera, ¿fracasaría entonces quizá la coyuntura? O sea, hay muchas preguntas que a mí, yo que no soy experta en el tema, no me quedan, Mira, no me dejan muy claro el panorama. No hay una tendencia a la reunificación ni a la concentración de un polo. Está pensándose en ver cómo le acomodan o no. El hecho de que Rusia estuvo muy vinculada a este tipo y que también es el destino prófugo de ellos, está también por encima de un hecho de decir que ella negoció con los tigres que llegaban para, en vez de continuar en la concentración de defender a los que perdieron, se integra con ellos. Hay una actividad de todas las fuerzas, pero es en medio del proceso que yo insisto, ¿cómo va a repercutir esto en la reunión, en la alianza China-Rusa? No va a pasar nada. No, se va a fortalecer. No va a pasar nada. No. Se va a fortalecer esa alianza. Le voy a decir por qué no va a pasar nada. Porque China tiene su estrategia política. Y su estrategia política es conquista comercial, no conquista de guerra. Además, económica. Si China quiere hacer guerra, tiene su propia guerra con Taiwán. Seguir consolidándose económicamente. Pero tiene su propia guerra con Taiwán, que todo el tiempo está Taiwán no es motivo de debilitar, rodeando todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? En el caso de Rusia tiene un problema grave. Rusia tiene un problema grave que se llama Ucrania, que le está pisando los talones. Ahora mismo con esa... No, dilo claro. No tiene
tienes un problema grave en Ucrania, tienes un problema grave de Estados Unidos en Ucrania, Claro porque que el problema sí, no es tan simple. a través de Ucrania. Ajá, y de la OTAN. Y con ese derrocamiento, déjeme decirle, Fafa, que con ese derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria, a Rusia se le dio un golpe bajo. ¿Sabe por qué? Porque Rusia tenía una base llamada Tartus, y de esa base es que Rusia operaba en todo Medio Oriente y que también operaba para hacer incursiones en África. Y esas incursiones en África son incursiones bandoleras, es a buscar oro y tierras raras que se lo llevan. Mira, y se roban ese continente. Quiero reiterar eso se acabó ahí ahora. Quiero reiterar a ustedes. En el momento que vive la humanidad, que en la superación del mundo unipolar para crear el mundo multipolar, en ese momento la tendencia es reducir el predominio de Estados Unidos y fortalecer a sus adversarios. Pero se ha fortalecido. No importa lo que pase. Venimos ahora.